La verdad es que es un placer, ya veréis, a ver y oír a Víctor Briones. Es una persona muy tremendamente inquieta y observadora de muchas cosas que pasan a su alrededor. Por eso el tema que os va a contar es fenomenal. Él, como os decía, aparte de trabajar con nosotros, también estuvo de director, que nunca lo olvido, de aquella casa mía famosa, ¿verdad? Que estuviste bien allí, ¿no? Te cuidaron. Sí, señor. Y además te echaron de menos, y eso es buenísimo, porque no es muy frecuente. Se dedica a las zoonosis fundamentalmente, se dedica a las zoonosis y, bueno, nos va a dar una visión bastante interesante de lo que es cultura, sociología y enfermedades pandémicas. Así que yo sé lo que tú vas a hablar y me alegra mucho porque es un tema muy interesante para la mesa redonda. Bueno. Muchas gracias, Víctor, porque también es vicerrector nuestro, o sea que tampoco te creas que tiene así mucho tiempo, pero es un placer que hayas podido estar gran parte del curso con nosotros y sobre todo que hayas podido estar esta tarde. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a ti, José. Esto funciona, sí, pero no mucho, ¿no? Así mejor. ¿Me oís bien? Pues nada, lo primero, dar las gracias a José Manuel, a Lucas, a Marta por la organización del curso y por invitarme, y a todos los que habéis decidido participar en este curso en lugar de echar una siesta de verano, que es lo que probablemente si hiciésemos una encuesta, pues querríamos casi todos, ¿no? Bueno, el título es un poco pretencioso, ¿eh? No voy a hablar de toda la cultura, ni de todos los viajes, ni de todas las zoonosis, pero sí de algunos aspectos socioculturales, por así decir, que ayudan en relación a las zoonosis. Voy a ir deprisa al principio en algunas cuestiones, porque se han tratado ya o tienen que ver con otros aspectos de la enfermedad sobre los cuales algunos ya han intervenido y otros lo van a hacer mañana. Bueno, no sabemos cuánto de murciélagos, yo lo de murciélagos casi lo he reducido al mínimo, porque hay una charla que os va a dar Ferri mañana, que seguro que es muchísimo más profunda y mejor que la mía, y también hay una charla sobre fauna que nos va a dar Cristian, que ya está por aquí hoy, y por tanto, pues yo ahí voy a andar más rápido seguramente de lo que en otras ocasiones haría. Y también por no atormentaros esta tarde y no limarle tiempo a la charla a la mesa redonda. Bueno, como os decía José Manuel, ya tenemos unas canas algunos, ¿verdad? Y llevamos 30 años hablando de enfermedades emergentes. Algunas de estas presentaciones tienen 30 años, alguna era de vacas locas, en fin, tienen 20 por lo menos, ¿no? Entonces, a lo largo de todas estas charlas, de todos estos tiempos, y cuando se inició este concepto de una salud, que para muchos de nosotros no es tan novedoso, porque la imbricación de medio ambiente con fauna y con ganado, algunos la teníamos clara desde muy temprana edad, ¿verdad?, cuando éramos niños, en realidad echábamos de menos una parte que desde el aspecto veterinario siempre olvidábamos, y era la parte de las ciencias sociales. Nosotros nos centrábamos en lo nuestro, en el animal. Teníamos algún vínculo con medicina humana, la parte humana, y bueno, pues algo con los medioambientalistas, fauna, etcétera, etcétera, pero en definitiva nos olvidábamos siempre de este aspecto. Y aquí hay una cuestión que a mí siempre me ha interesado. Como ha dicho José Manuel, pues soy un tipo, no sé si inquieto, pero al menos sí curioso, y claro, cuando viajas y lo haces con un punto de vista, pues digamos que veterinario, pues prestas atención a los mercados, a los animales, a qué animales hay en cada sitio, cómo se los comen, qué uso hacen de ellos, y sobre todo, claro, vas a los mercados. Los mercados es un foco turístico para mí, los degenerados somos así, tremendo, ¿no? Y bueno, pues de eso nació un interés por ciertas literaturas socioculturales. Estos libros, algunos de ellos, pues para mí son muy, muy interesantes. Martín Caparrós, El hambre, es un libro devastador, leedlos, lo recomiendo mucho. Comer animales, este es un tío que dice que dejemos de comer animales. Sabéis que hay otros que dicen que dejemos de comer animales, pero, en fin, la imbecilidad es un síndrome clínico bien definido. Una serie de ellos, tabúes alimentarios, todo este tipo de cosas me han interesado mucho, ¿no? Y, bueno, pues me empecé a preguntar, ¿qué hace la gente que influye en el mantenimiento o en el surgimiento de zoonosis? Porque no aparecen solas, nosotros hacemos cosas, ¿no? Y sobre eso quiero hablar muy rápidamente, como os digo, para no quitar tiempo al debate, sobre algunas cosas. Lo primero, la población aumenta. Había un chiste antes de las manos van al pan, la población aumenta de una manera vertiginosa. Y el aumento de la población humana significa un requerimiento de mayor cantidad de proteína y, por tanto, un aumento de la población ganadera. La población ganadera sube exponencialmente casi en el mundo. Ahora os enseñaré una gráfica. Bueno, ahora no, ahora. Estas son las gráficas de producción de especies ganaderas, de 4 de las principales, ¿eh? Bueno,
al menos pequeños rumiantes, más que cabras, podríamos haber puesto ahí. Como veis, todas las curvas son ascendentes, ¿no? Pero volviendo a la anterior, y estimando que pueda haber aproximadamente 27.000 millones de animales domésticos, esto es una entelequia hacer este censo, ¿verdad? Pero de esos, prácticamente 4/5 partes son 2 especies fundamentalmente, y no son las que ocupan más en la biomasa. Pollos y cerdos, son monogástricos. Estos tíos compiten con nosotros por el alimento. El 40% de la superficie agrícola del mundo se destina a generar productos para alimentar a los animales. Es decir, que eso es una cuestión creciente. En cambio, en áreas áridas, los que predominan son los rumiantes. Los rumiantes son ecosostenibles, comen lo que nosotros no comemos. Y eso es muy importante y muy interesante de cara a la verdadera sostenibilidad. No a que nos comamos filetes hechos en el laboratorio, contenidos en material plástico y elaborados con biotecnología, que consumirá energía. Un rumiante no consume energía prácticamente, y genera carne, leche y otra serie de cosas. No me extiendo en eso porque no es la cuestión hoy. Bien, estos incrementos hacen que la realidad de nuestro planeta es que si 10.000 años atrás, cuando en el Neolítico empezamos nosotros a cazar, la biomasa de animales salvajes era ingente en proporción con otras posibilidades, los humanos eran un 1% y el 99% eran animales salvajes, hoy en día 3 de cada 4 kilos de materia viva que hay en el planeta son vacas, fundamentalmente vacas, curiosamente, pero es así. Digamos que esta es la gran gráfica. Como veis, las vacas ocupan un porcentaje altísimo, vacas y en general yo diría aquí grandes rumiantes, porque en algunas zonas aquí acumulan algunos otros animales, como pueden ser yaks, etcétera, etcétera. Están discriminados aquí, por ejemplo, los camellos, que son también un animal muy interesante desde este punto de vista de aprovechamiento de áreas de baja productividad, por así decir. Nuestros amigos los cerdos, que están muy, muy, muy elevados, y además esto tiene que ver también con cuestiones culturales, es decir, en cuanto a qué se come esta especie de las otras, porque esta es la que se come a todos los demás, excepto raras ocasiones en las que alguno de estos consigue jamarse algún cazador, ¿no? Bien, la correlación entre esta masa ganadera creciente y dos elementos muy importantes que son las epidemias asociadas a esa ganadería y la pérdida de biodiversidad, como veis, son lineales, es decir, que hay una correlación perfecta. Hay una correlación perfecta, lo cual significa que cuanto más ganado tengamos, tendremos más eventos de infecciones, y algunas de ellas, como sabéis, son zoonósicas. Ya os lo han dicho aquí 27 veces. 2 de cada 3 enfermedades emergentes son zoonósicas. Luego, si tenemos muchas enfermedades en los animales, algunas saltarán hacia nosotros. Y, como consecuencia de todo eso, se genera un riesgo, un mapa de riesgo, lo podéis modificar con las variables que queráis, pero hay un mapa de riesgo en el cual las zonas de mayor riesgo de zoonosis emergentes se asocian con estos 3 conceptos que tenéis aquí. Las regiones de bosque tropical, alta riqueza en biodiversidad. Aquí es un efecto de biodilución que seguramente se vuelve inverso cuando se introduce la ganadería, después lo veremos seguramente, porque eso es lo que tiene que ver con el tercero de estos elementos, es decir, los vínculos con los cambios en el uso de la tierra. Lo que nosotros hemos visto en todas partes y que es una cuestión cultural y económica, y es que es la deforestación con vistas al monocultivo. Las grandes extensiones de cultivo de palma para obtener aceite de palma a base de deforestar. Y eso está en el vínculo con infecciones como Nipah, que conocemos bien, que nos han enseñado alguna foto algunos de los que han participado antes, con esas granjas con una muy baja bioseguridad, metidas, encajadas en medio de una zona de bosque previamente muy poco habitado por las personas, ¿no? Bien, eso en cuanto a zoonosis emergentes, pero algunas zoonosis, la mayoría de las zoonosis, casi todas las zoonosis no son nada emergentes, son endémicas. Y la mayoría de todas ellas se corresponden con cuadros gastrointestinales en las personas adquiridas a través de los alimentos. Eso es un hecho. Son datos incontestables, es decir, que no nos tenemos que ir a las emergentes. Las endémicas, las clásicas, las de siempre, son enfermedades diarreicas. Se estima que entre el 2000 y el 2011 murieron más personas en el mundo por diarreas que en todas las guerras desde la Segunda Guerra Mundial, incluida esa. Es decir, es una mortalidad brutal, y se debe fundamentalmente a zoonosis adquiridas fundamentalmente por vía
Oral, vamos a no hacerlo estrictamente a través del alimento, sino incluyendo también el agua contaminada con probablemente heces de los animales, ¿eh? No lo olvidemos esto nunca. Bien, esta es una escala de factores que influyen en el mantenimiento y en la emergencia de las zoonosis, que hicieron Bullhouse y colaboradores hace ya un tiempo, ya tiene 15 años esta lista, pero desde mi punto de vista sigue estando muy vigente, ¿no? Porque, bueno, establece una prelación que seguramente en algún escalón ha cambiado en cuanto al orden que tiene que seguir, pero que a mí me interesa mucho, en la charla de hoy por lo menos, relacionarlo con aquellos aspectos que son de carácter estrictamente antropogénico, es decir, nosotros somos los que lo hacemos. Por supuesto, el cambio climático también lo hacemos nosotros, pero no es una cuestión de costumbres que tengan que ver con las zoonosis, es decir, nosotros con lo que comemos o con lo que rezamos o con lo que viajamos no estamos contribuyendo demasiado. Digamos que en el cambio climático viajar sí que influye en el cambio climático, ¿eh? No he cogido el mejor de los ejemplos. Pero a lo que voy es que cualquiera de todos estos elementos influyen en la infectividad, en la exposición y en la susceptibilidad de la sociedad a los patógenos. Y ahora, que nadie se asuste, porque este sencillo esquema no me voy a detener en él ni un minuto. Simplemente quiero que veáis que en los factores que aumentan este riesgo de exposición, o sea, este gráfico da para una charla entera de 1 hora, pero evidentemente no me voy a extender, tenéis aquí la referencia bibliográfica si lo queréis añadir. Simplemente quiero llamaros la atención sobre el hecho de que de todos estos elementos que estos autores, que me parece que son verdaderamente maravilloso este artículo, asocian al riesgo de exposición, algunos son de carácter, por así decir, tecnológico, algunos son de carácter más bien, digamos, ecológico, pero otros son culturales o socioculturales. Y uno de los elementos y movimientos principales en cuanto a esta exposición y mantenimiento de zoonosis y de enfermedades transmisibles en general es la pobreza. Ahora lo vamos a detener. Si vais a los factores que aumentan la infectividad, los que están resaltados en rojo, son de nuevo los que tienen un factor antropogénico, pero fundamentalmente cultural. Aquí donde dice desconocimiento, yo creo que quien hizo la traducción lo hizo mal. No es desconocimiento, es falta de formación, es decir, falta de acceso a la formación. No es ignorancia, es falta de educación, falta de acceso a la educación. Y por último, los que aumentan el número de individuos susceptibles, pues como veis también están la mayoría enlazados en rojo. Tenéis desde migraciones a nuevas áreas, nuevos hábitos y culturas, algunos de ellos de carácter alimentario, lo veremos, mayor contacto con la fauna, turismo de aventura, caza deportiva. Hay un montón de factores. Yo no me querría detener en todos ellos, sino que he elegido algunos que me han parecido, por así decir, más interesantes, ¿no? ¿Nos dirá alguna vez este tío de qué va todo esto? Pues ya empiezo, ¿vale? Ya empiezo. Esto es un pequeño resumen de lo que os acabo de explicar y es un pequeño resumen de los elementos sobre los que yo voy a incidir ahora en el resto de la charla. Los factores demográficos, culturales, sociales, digamos que de esas grandes esquemas que os he puesto antes, los podemos relacionar a esta tabla y en ellos se generan, primero, la cultura urbana creciente. Ahora hablaremos de zoonosis y ciudad, que parece que la zoonosis es una cosa del campo, aunque este año ya decir esto pues está fuera de lugar con la COVID, ¿no? Pero hasta en las charlas que dábamos hasta hace 2 o 3 años tenías que explicar que en las ciudades hay muchas zoonosis, porque la gente siempre lo asociaba a la brucelosis de su abuelo en el campo, y no es así. La globalización en términos de grandes movimientos de personas, grandes movimientos de animales y grandes movimientos de productos animales y hábitos culturales. Digamos que en relación a la cultura hay una serie de elementos que, por distintas que sean las culturas, casi siempre se repiten. Una, que es una costumbre muy sana, es comer. Todas las culturas comen, pero no comen lo mismo. Otra es rezar, por curioso que nos parezca, en una sociedad tan laica como la nuestra, en todas las culturas se reza, y a veces se reza en relación con los animales, ahora lo veremos. Otra es divertirse, cantar, jugar, bailar. Poca relación tiene eso con las zoonosis, excepto si juegas con animales. Y esos elementos son esenciales, porque, por ejemplo, viajar no es un elemento cultural universal. Viajar es cosa de urbanitas, de nosotros, de los que vivimos en grandes ciudades, y es cosa de los nómadas. Al final os daré una pequeña pincelada de cómo viajan los nómadas. No, viajan de otra manera, por así decir, ¿no? Bien, os decía aquí, perdón, y olvidaba, lo he dicho antes,
La pobreza es uno de los elementos transversales que lo empeora todo. La transmisión de las zoonosis, el mantenimiento de las zoonosis y la emergencia de zoonosis. Y ahora os doy algún ejemplo. Sobre eso, por ejemplo, un instituto tan prestigioso como el ILRI ha hecho incluso mapas de asociación entre pobreza y zoonosis. Es decir, que esto no es nada nuevo, es siempre lo mismo. Las enfermedades, ¿a quiénes afectan más? Siempre a los pobres. Y en particular, ¿cuáles? Las transmisibles. Y si os paráis a pensar, fundamentalmente las bacterianas y las parasitarias. Las víricas son más cosmopolitas ellas, se reparten más. Bien, en cuanto a la urbanización, pues bueno, vivimos en una sociedad especialmente urbana. Se estima que en el año 2000 todavía era menos de la mitad la que habitaba en ciudades entendidas bajo una definición muy laxa. Es muy difícil, y si no, buscad bibliografía, ¿qué es una ciudad? Pues es muy difícil de definir qué es una ciudad. 50.000 habitantes, 100.000, 75.000, pero 50.000 en India, eso es un pueblo. Pero 50.000 en Holanda, pues a lo mejor parece ya una ciudad. Es muy difícil, ¿no? Pero aún así, se estima que a partir del 2007 aproximadamente, el fiel de la balanza cambió. Y cambió hacia población urbana. Llamemos a esto un área donde predomina el asfalto sobre las calzadas de tierra, o como puñetas queráis definir una ciudad, porque de verdad que he buscado varias definiciones y es sencillamente imposible. Buscad la que vosotros queráis. Lo cierto y verdad es que las ciudades nosotros las imaginamos así, pero son así. Las ciudades a lo largo del mundo no son de acero, de cristal y de hormigón. Son de chapa, son de cartón, son de plástico y de lona, básicamente. Las ciudades son así. 2/3 de las grandes ciudades, es decir, de cada gran ciudad del mundo, excepto las de los países muy avanzados, 2/3 por lo general corresponden a barrios suburbiales, a barrios de este tipo o de este tipo. 2/3. Y tened en cuenta que las ciudades de gran tamaño, de más de 10 millones de habitantes, abundan más en proporción en los países menos desarrollados que en los desarrollados. Si cogéis un listado de las 50 ciudades mayores del mundo, encontraréis que ciudades de más de 10 millones de habitantes que se encuentren en países avanzados son muy pocas. La inmensa mayoría están en países en desarrollo. Son Dar es Salaam, son Nairobi, son Lima, son México DF, son Bombay, Calcuta o Chennai, la antigua Madrás, ¿de acuerdo? Tanto es así que, por ejemplo, las grandes ciudades de Brasil, India y China superan ya en número de población a las ciudades de Estados Unidos y la Unión Europea, todas juntas. No grandes ciudades, sino población urbana. Eso significa un cambio de paradigma. Siempre hemos asociado las grandes ciudades a países avanzados, siempre hemos asociado grandes ciudades a sistemas sanitarios perfectamente bien engrasados y conformados, y no es así. 2/3 son este tipo de población urbana. Y este tipo de población urbana, como ahora vamos a ver, tiene una mortalidad alta y particular. ¿De qué se muere en las ciudades? Y en las ciudades grandes especialmente. Pues se muere fundamentalmente o bien de accidente cardiovascular o de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que no es nuestro caso, o bien de infecciones en vías respiratorias bajas o en enfermedades diarreicas. Bueno, eso lo compartimos todos los habitantes de las ciudades del planeta. Es decir, que los orígenes y los patógenos varían seguramente en los países avanzados, pero la consecuencia y el síndrome final es muy parecido. Por ejemplo, en Dar es Salaam, la tasa de tuberculosis pulmonar en población de estas poblaciones, de estos poblados suburbiales que yo os he enseñado, son 2 veces mayores que la media que hay en el país, es decir, que hay mucha más, el doble de tuberculosis en esos suburbios de la gran ciudad que en la media del país, pero es que es 4 veces superior a la media de las áreas rurales. Es decir, la sanidad en las grandes ciudades, que asociamos a un lugar más sano, sencillamente porque tienes presuntamente más acceso a recursos sanitarios, no existe. En la ciudad, además, el aporte de agua potable no es lo que nosotros pensamos. Prácticamente la mitad de los pobladores mundiales no tienen acceso al agua potable en sus casas. Y prácticamente 1.000 millones de los habitantes que estamos en la Tierra no tienen acceso fácil al agua a menos de 5 kilómetros de su lugar de residencia. O sea que tienen que caminar, y no poco, para conseguir el agua.
En las ciudades, en estas ciudades, la gestión de aguas residuales es pésima. O sea, el sistema de cloacas que idearon los romanos y que hemos heredado todos los europeos occidentales no existe en el mundo. En Bombay se estima que hace unos 20 años prácticamente el 50% de la población no tenía acceso a inodoros y generaban 3.000 toneladas al día de heces humanas. Poneros a gestionar eso sin un sistema de alcantarillado y a ver qué tal se os da, porque es terrible, es terrible. Bien, la gestión de aguas residuales genera biomasa, crecimiento de parásitos, crecimiento de patógenos, crea contaminación biótica de las aguas que después pueden retornar o ser aprovechadas para otros usos, es decir que, como podéis ver en las ciudades de verdad, en las de cartón, en las de chapa, pues hay mucho riesgo sanitario. Perdonadme un segundo. Buenas tardes. Y decía que, bueno, hay otra serie de cuestiones asociadas con, y estas tomadlas como son, centralización de riesgos, por así decir. Es decir, la manipulación de alimentos de forma centralizada ya sabemos que es un problema, ¿no? Pero la industria que las centraliza, pues puede no estar en una ciudad, puede estar en un pueblo. De esa ciudad, si se sigue, por ejemplo, la línea Oreca, ahí sí que estás entrando seguramente más en ciudad que en pueblos, pero no me voy a extender mucho más sobre eso. Las ciudades generan vectores, generan roedores, generan hábitats mejorados para estos transmisores de enfermedades o reservorios de enfermedades. Y bueno, las ciudades generan también capacidades de asistencia sanitaria mayor, ¿o no? Porque, entre otras cosas, los urbanitas de esos suburbios no tienen hábitos de acudir al médico, fundamentalmente porque no hay una seguridad social que les cubra de forma gratuita y no tienen recursos para pagar la asistencia sanitaria. En cuanto al efecto de isla de calor y demás, no me extiendo mucho más sobre eso, y de las enfermedades transmitidas en función de la densidad de población se ha hablado ya bastante aquí, así que no me extiendo. Tenemos al COVID como ejemplo perfecto, ¿no? Bien, los urbanitas tienen una relación con los animales muy especial, pero en particular los urbanitas de países ricos, nosotros. Las mascotas y su valor afectivo, por ejemplo, a pesar de conocer en ocasiones el riesgo zoonósico. Los enfermos de HIV, por lo menos antiguamente, se les recomendaba no tener mascotas en casa. Yo no sé si esto sigue siendo así uno de los protocolos que se les recomiendan. Y también, respecto a eso, seguían haciendo lo que les daba de la gana, lo cual significa que seguían teniendo loros, o iguanas, o perros, o gatos, aun a pesar de tener una situación de inmunocompromiso como menos, ¿no? Y a sabiendas, es decir, habiendo sido indicados que mejor que prescindieran de la mascota. Pero eso es típico de una mentalidad, digamos, urbana. Otra cuestión distinta es la percepción distinta que tenemos los animales, los urbanitas respecto a los animales. Los animales plaga, los animales alóctonos introducidos en nuestras ciudades, pues unos nos parecen simpáticos, es la biofilia. Las tortuguitas en los estanques, pues la gente va y les echa amiguitas. Pero en cambio las cotorras argentinas, la Miopsita monachus, pues es un coñazo de animal, no hace más que hacer ruido y cagarnos y son muy desagradables. Bueno, hay un elemento que se llama la biofilia, el esnovismo, ¿no? El síndrome de Bambi, el de que te gustan los animalitos. Ya sabéis que esa es una fuente de veterinarios frustrados, ¿no? ¿Qué bonitos son los animalitos? No, la profesión de veterinario no es sobre qué bonitos son los animalitos. Los animalitos dan problemas y tú los tienes que resolver, ¿no? Otra cuestión distinta son la relación que existe con los animales sinantrópicos, los que conviven con nosotros pero no son domésticos. Las ratas, los gorriones, las cigüeñas conviven con nosotros, comparten hábitat, a veces nos cagan, a veces sueltan, en fin, al aire posibles patógenos, pero no viven con nosotros. Y por último, bueno, en cuanto a la biofilia y el esnovismo, aquí siempre cuento la misma historia, la de un hombre que cayó al foso de los osos en la ciudad de Berna. El símbolo de la ciudad de Berna son los osos. El hombre cayó al foso de los osos le fueron a atacar, los inmovilizaron, en fin, sacaron al tío, y durante los días siguientes la noticia era cómo evolucionaban los osos respecto a cuando los habían inmovilizado, no si el tipo había sobrevivido o no, ¿no? O sea, el titular era los osos mejoran, por así decir. Bien. Y luego una moda muy reciente que son los alimentos exóticos, la delicatessen. Yo creo que todos habremos comido alguna vez, o si no todos, pues yo os sugiero que podéis prescindir de ello,
de hamburguesas de avestruz o de cocodrilo, porque no valen un pimiento, pero yo los he probado, yo soy un snob, yo soy un urbanita. Bueno, y eso sí que son si es que son de lo que dicen que son, que, ¿verdad? Habría dudas. Bueno, los urbanitas. Otra cuestión que me interesa mucho y sobre la que querría extenderme algo más es sobre cómo se mueven. Los urbanitas son grandes viajeros, estos sí que viajan, ¿no? Los viajeros actuales lo hacen en avión. Ya se ha hablado aquí de la muy buena caracterización que se hizo en su día respecto al SARS en cuanto a cómo viajó en avión, dónde se sentaba fulanito, dónde se sentaba menganito, el médico aquel que acudió a la boda y luego viajó a Canadá, creo recordar. Eso está muy bien documentado, lo que no está quizás tan bien documentado es lo que ocurrió pues, con la gripe del 18, que viajó de otra manera. No sé si recordáis el mapa que nos enseñó el otro día el profesor Goyache, con las líneas de barcos de vapor a lo largo del mundo. La gripe del 18 viajó en barco de vapor, en tren de vapor y en carreta. La difusión fue a otra velocidad, pero alcanzó todo el mundo, con otra velocidad. La COVID-19 ha viajado en avión, obviamente. Ha hecho lo mismo, pero más deprisa. Sin embargo, la del 18 repitió un modelo muy parecido al que había hecho, por ejemplo, la peste negra. La peste negra viajó con los viajeros que lo hacían desde las estepas, digamos, de Asia Central, a través de la ruta de la seda. La ruta de la seda se podría llamar muy bien la ruta de la peste. Viajó hasta Cafa. Cafa es una ciudad que hay en Crimea. Allí hubo un sitio con los venecianos sitiados, con los... ya no me acuerdo quiénes eran los que le sitiaban, pero en fin, de allí salió un barco que huía y se llevó consigo la peste. Bien, la peste viajaba donde viajaban las ratas, en barco, y viajaba a esa velocidad. La velocidad de la peste se estima en unos 40 kilómetros al mes, no más, porque viajaba en lo que viajaban, perdón, al día, no más, lo que viaja una carreta, no hay más. Bien, lo cierto es que ahora la cosa ha cambiado. El turismo ha generado un trasiego de personas inmenso. Ninguna migración, por mayoritaria que podáis encontrar en ella, ningún grupo de refugiados de guerra supera en volumen lo que genera el turismo. Para el año 2030 se estima, si todo esto se recupera hasta cierta normalidad, la previsión es de antes del año 19, unos 1.800 millones. Pero es que en el 13, de hecho, esto no es una estimación, viajaron 1.100 millones de turistas, cuando en el año 50 solo eran 25 millones. O sea, daros cuenta del cambio, del vuelco brutal que eso significa en interacciones y en posibilidades de adquisición de enfermedad. Bien. Curvas crecientes, número de pasajeros, curvas crecientes, tonelaje transportado, curva creciente, enfermedades infecciosas humanas, curva creciente, aquí hay una indentación hacia abajo que no termino de entender, hacia el año 18, en las enfermedades infecciosas animales. Pero como veis, la tendencia, si hiciéramos la línea, es claramente ascendente. Porque los animales también viajan, y mucho. Los animales viajan tremendamente. En el año 50 seremos 9.000 millones y todo el mundo quiere aumentar su consumo de proteína, menos nuestro ministro de consumo. Pero en todo el mundo la gente quiere consumir más proteína. Nos guste mucho, poco o nada. Es así, es un hecho. Y esto repite algunos elementos y nos llama la atención sobre algunas cosas. Por ejemplo, el ganado español que viajó a América y del que derivan buena parte del ganado que ahora puebla América, caballos, ganado vacuno, etcétera, etcétera, también lo hizo con algunas de sus enfermedades. Igual que los conquistadores llevaban sarampión y viruela, que era la principal de las armas, aunque ellos no lo sabían. Lo que más mató a poblaciones indígenas no fueron las armas de los conquistadores, fueron virus o bacterias, pero sobre todo virus. Eso sí que diezmó a las poblaciones. Es otro tema, pero ese viaje comportó muerte. Cosa distinta es, por ejemplo, a modo de cómo se relacionan los viajes de los animales con la transmisión de enfermedades, no es exactamente así, pero Le Frigorifique. Le Frigorifique es el afortunado nombre que le dieron al primer barco congelador los franceses. Y con ese barco congelador se llevaron carne desde el puerto de Le Havre, en Francia, a Buenos Aires. Bueno, pues en ese transporte seguramente que no hubo ninguna transmisión de enfermedades, pero en los que, además no sé a quién puñeta se le ocurrió llevar carne desde Francia a Argentina a finales del siglo XIX, hay que ser imbécil, porque además lo recibieron muy mal, o sea, ¿pero qué nos traes?
carne a Argentina, tú eres imbécil, y congelada, esto es un asco. Tuvo muy mal efecto. Pero claro, el barco volvió, y volvió cargado. La carne argentina generó fiebre aftosa y otras enfermedades en Europa y en Estados Unidos, a donde iban destinadas esa carne. Y luego, por último, como elemento que recordaremos quizás para valorar cuánto viaja la carne que nos comemos, se estima que la carne que nosotros encontramos nosotros no, los norteamericanos, es un estudio norteamericano, que encontramos en el supermercado ha viajado de media unos 2.000 kilómetros. O sea que es una barbaridad, si os dais cuenta, ¿no? Lo mucho que viaja la carne y los animales, aunque lo hagan en estas condiciones, ¿no? Bueno, el tráfico global de animales, madre mía, voy de cráneo, ¿no? Bien. ¿Qué hace el turista? Pues el turista va a ver cosas y se pregunta cosas, pero sobre todo en los sitios a los que va hay dos respuestas siempre: ¿qué se come aquí y cómo se reza aquí? Los veterinarios preguntamos otras cosas: ¿qué animales? ¿Cómo van los animales aquí? ¿De qué se vive? Etcétera, etcétera. ¿Qué se come aquí? Hay un dicho chino, según parece, según el cual los cantoneses se comen cualquier cosa de cuatro patas menos la mesa. Bueno, nosotros tenemos otro que es muy parecido: ave que vuela, o sea, todo se puede comer, ¿no? Insectos, monos, camellos, no sé qué, lo que se quiera, y cada uno tiene sus riesgos específicos. Es decir, en la provincia de Guangxi, donde está el festival famoso de comida de perro, la tasa de rabia es más alta que en el resto de China. No debe ser casual, seguramente, porque crían a los perros, ¿eh? Hay criaderos, no es una cuestión, no son mascotas solamente, ¿no? En relación a eso, por ejemplo, y como consecuencia de la COVID, o del COVID, en China, en el año 20, se han instaurado dos regulaciones muy interesantes que tienen que ver, como veréis ahora, con los mercados húmedos. Uno es considerar que el perro no es ganado, es decir, que prácticamente han prohibido el consumo de perro, pero se sigue haciendo de hecho, ahora hablaremos de esas cosas, y se han introducido, se han reconocido 18 especies tradicionales y otras 13 especies especiales, entre las cuales se cuenta el zorro. Es decir, que se considera el zorro como ganado, entiendo que con fines peleteros, pero os tengo que decir que, en fin, la piel se aprovecha por un lado y el resto del animal por otro, por lo general. ¿De dónde viene la comida que se come? Pues normalmente viene de una guisa que nosotros, para los que han tenido responsabilidades en seguridad en el transporte, pues no cumplen los estándares, ¿no? La mayoría de los animales que se consumen en el mundo responden a esta fotografía que me parece afortunadísima. Aquí hay una mezcla de animales estupenda, como había en la España de los años 50, burros, cerdos, todo junto. Aquí no hay cerdos porque esto es un país musulmán, pero aquí tenemos ovejas, cabras, burros, lo que se os ocurra, ya está, aves, ¿no? La ganadería tradicional, la ganadería de traspatio y las granjas semi-industriales con muy baja bioseguridad son la principal despensa de proteínas en el mundo. Eso es, por ahora, así. Y la alternativa, fuente de proteína animal alternativa a ese ganado tradicional, a ese ganado de traspatio o a esas granjas escasamente tecnificadas, es la carne de caza. Nosotros conceptuamos aquí la carne de caza casi como una cuestión asociada con deporte y con gente, en fin, relativamente con un componente económico más o menos alto, excepto la caza menor, que es más, digamos, que de efecto rural, pero la caza en muchos sitios es la fuente de proteína. Este señor ha cazado este animal y no es por afición, es para comérselo, ¿no? Claramente. Bien, este es un consumo creciente y muy abundante en algunas zonas, especialmente asociadas a las grandes cuencas fluviales. ¿Por qué? Porque es donde hay mayor biodiversidad de vertebrados. Tan sencillo como eso, no tiene mayor explicación ni lo necesita. Y además hay una gran biodiversidad, es decir, que se come lo que se caza. Y se caza con distintas técnicas cualquier cosa que se mueve, como ya hemos visto. Cada una de ellas puede tener sus propios riesgos. Esta imagen, no sé si la he utilizado ya en alguna otra exposición, esta imagen tiene que ver con otro asunto, y es el tráfico ilegal. El 24% de todas las especies de vertebrados terrestres silvestres se comercializan a nivel mundial. Esto es un dato terrorífico, si os dais cuenta. O sea, 1 de cada 4 especies de vertebrados terrestres se trafica con él. O sea que prácticamente traficamos con casi cualquier cosa. Estos son cuernos de rinoceronte confiscados, me parece que era en un aeropuerto indio, destinados a China como medicina tradicional para tratarse de COVID-19. Los iban a hacer polvo y con ese polvo te ibas a tratar de la COVID-19 y te ibas a quedar prácticamente nuevo. No voy a hablar, pero sí hablo un poco. El tráfico ilegal mueve
miles de millones, es uno de los principales tráficos en cuanto a valor económico. Pero el problema de esto es que lo que no se aprovecha, porque los animales mueren, y aquí os doy un dato muy relevante, los que mueren se utilizan como carne, se utilizan para fines alimentarios, es decir, que por cada cría de chimpancé que llega viva al mercado ilegal, ha habido de media 10 adultos que han muerto y esos 10 adultos son consumidos. Así que esto genera problemas ecológicos, no solo sanitarios, también ecológicos. Bien, comercio de fauna, brutal, cifras tremendas, es que si no, no llego a lo demás. Disculpadme. Bueno, ¿de dónde se obtiene? Y ahora, ¿dónde vamos a por ella? Pues vamos a dos sitios. A las grandes ferias de ganado, como esta que veis aquí en esta fotografía, el mercado de Pushkar. Pushkar está en el noroeste noroeste de la India, es el mayor mercado de camellos del mundo. Allí se compra, se vende a los camellos, se les decora, se les recorta el pelo para hacer prácticamente filigranas, se les embellece de esta manera, se les cuelgan guirnaldas y demás, y se hace cocina con ellos. Se vende leche, se vende carne y se consume in situ. Como este mercado los hay por todo el mundo, más o menos especializados en una especie como este, pero el mercado tradicional de ganado que nuestros abuelos conocieron, eso existe y es muy mayoritario respecto a lo que nosotros conocemos en nuestra avanzada situación occidental. Es muy mayoritario, no hay más que cruzar el estrecho y empezar a ver otra vez este tipo de cosas. Ahí hay un montón de puestos callejeros y hay un montón de restaurantes, y lo que no hay, tanto como a todos nos gustaría, es un control sanitario sobre esos animales y sobre los productos que se obtiene de ellos. Los mercados húmedos. Pues los mercados húmedos responden a algo que es, para nosotros seguramente, un tanto sorprendente, pero es que el supermercado no es un concepto universal. Eso no existe en la mayoría de las partes. Y como decíamos en la comida, algunos de los que hemos comido juntos, la manera más efectiva y barata de conservar la carne en lugares donde no hay una buena red eléctrica es viva. La carne viva se mantiene todo el tiempo que haga falta. Y además, como sabéis, la carne viva va y viene. Es decir, que la carne viva, el animal vivo, va al mercado y el que no se vende regresa. ¿Qué ocurre? Pues que para que ese animal llegue al mercado ha tenido que sufrir varios estreses. Si verdaderamente es un animal salvaje, el estrés de captura. Tanto si es salvaje como si es de una granja, el estrés del transporte, que no se hace en buenas condiciones de bioseguridad ni sobre todo de bienestar. El estrés de alojarse en jaulas inadecuadas, seguramente exento de agua, de alimentación, etc. Ese tipo de mercados son los que predominan en algunos sitios. Y además, en esos mismos mercados encontráis, como nos decía José Manuel el otro día, puestos donde los estás procesando, se sacrifica el animal casi en fresco, se consume prácticamente en el momento. Vamos, que tú no sabes si allí realmente estás para que te consuman o para consumir. Me parece que dijiste algo así, y es que efectivamente, o sea, vas casi como con cuidado, no vaya a ser que alguien te clave algo confundiéndote con un animal, ¿no? Y ya digo, especies muy raras para nosotros en algunos casos. Los mercados húmedos. No me extiendo mucho sobre ellos porque creo que se ha escrito mucho al respecto, pero creo que todos los conocemos porque además el clásico es el de Wuhan, ¿no? O sea, en esta fake de Tintín, pues el mercado de Wuhan, esto ha figurado en la prensa, esto es la oferta, digamos, del mercado de Wuhan. Hablábamos también en la comida de si el virus maldito salió o no del mercado. Bueno, a más de uno parece que, bueno, aquello fue un sitio donde se amplificó, donde se generó un cierto clúster de casos y tal, pero no es el verdadero origen seguramente esté en otro sitio, si en un laboratorio, si en una fuga involuntaria, bla, bla, bla. Pero estos mercados son verdaderas bombas biológicas, es decir, que si no ha sido esta vez, lo puede volver a ser si se mantienen como estaban. Y no se mantienen. Ya os he dicho que el propio gobierno chino está reduciendo esto mucho, pero ahora veremos que eso no es una cuestión de decreto ley ni cosa parecida. Este pavo aquí está faenando unas ranas en unas condiciones completamente higiénicas, como veis, y bueno, pues la verdad es que está el hombre bastante tranquilo, porque lo lleva haciendo toda la vida. Lo lleva haciendo toda la vida y probablemente lo seguirá haciendo, legal o ilegalmente, porque esa no es la cuestión. De comer murciélagos me voy a extender muy poquito, porque mañana es Ferri, me parece, quien nos habla sobre esta cuestión, con lo cual yo no le voy a pisar el terreno a mi queridísimo amigo, pero os tengo que decir que esto es una costumbre, me limito solamente a la costumbre, al hábito, a la cuestión cultural.
no solo se hace en China, se hace en muchos sitios. Y de hecho se hacen cacerías rituales de ellas, como esta, en la cual se pone una tremenda cantidad de leña delante de la entrada de las cuevas, se los ahoga mediante el humo y luego se recolectan aquí como veis, y se hace un banquete ritual. Eso se hace en el noroeste de India, se hace en Bangladesh, se hace en varios sitios. Y es una cuestión cultural. A vosotros, que sois muy jóvenes, os sonará chino a lo mejor, pero aquí se comían pajaritos fritos en los bares. Era una delicatessen, ¿eh? Y ahora no nos cabe en la cabeza. Es una cuestión cultural, simplemente. Ahora hablamos de eso, ¿no? Exactamente, era bushmeat. El bushmeat español, eso y los conejos y lo que se pudiera cazar. Bueno, termino, insisto. Los murciélagos es que se protegen en muchos sitios porque son grandes polinizadores y grandes insectívoros, así que son animales muy beneficiosos. Y de hecho el guano de murciélago es un abono magnífico, sobre todo para las plantas de marihuana. Me lo ha dicho un amigo de un vecino. Y luego yo tengo mi propia teoría sobre el intermediario. No encuentro financiación, pero yo creo que el intermediario verdadero pudo ser Batman, sinceramente, ¿eh? Reúne condiciones perfectas para haber sido el intermediario. Nadie me financia esta, no sé por qué. No encuentro dinero, joder. Bueno, otro animalito que a nosotros nos da grima y que es una cuestión cultural, comer ratas. Centroáfrica y sudeste asiático se comen. Y bueno, en Perú se come el cuy, el conejillo de Indias, que es también otro animal que a nosotros nos resulta chocante. En la foto que os he puesto antes salía mi hija delante de un cuy que nos íbamos a comer, ¿no? ¿Por qué se los comen? Pues por estas razones fundamentalmente. Porque revelan estatus. Cuanto más caro es el animal que tú te estás comiendo y tú dejas y haces que te vean comértelo, más estatus tienes tú, económico. En ciertas culturas, exhibir la riqueza, lejos de cuidar que no se nos note mucho, se hace exhibición, se hace ostentación de la riqueza. Eso es lo primero. Segundo, medicina. Os decía antes lo de los cuernos esos de rinoceronte. O sea, se estima, vamos, las escamas de pangolín famosas se utilizaban, entre otras cosas, para la diarrea, para las conjuntivitis, para un montón de usos medicinales supuestos en medicina tradicional. Así que ese es el uso que tienen estos animales. Para religión, ahora me detendré un poquito más en ello, porque es la tradición, porque siempre se ha comido aquí, porque esto siempre se ha hecho así, y por la memoria histórica, es decir, esto es lo que hacían mis padres, ¿eh? O sea, nosotros ahora, pues vuelvo al ejemplo de los pajaritos fritos, nosotros ahora nos ponen un pajarito frito y a lo mejor hasta lo miramos mal, pero hay otra gente que estima que eso es lo que hacía su padre y que por tanto, ¿por qué no lo va a mantener? Y lo mantiene como memoria, por así llamar, histórica o memoria, en fin, familiar o memoria cultural, si se quiere decir, ¿no? Es cultura, en definitiva. Y por último, respecto a este asunto, la distinta percepción que tienen las personas respecto a qué son los animales, es decir, hay gente que estima que los animales son como nosotros, pero con otro cuerpo, hay gente que no tienen alma, pero un cuerpo parecido al nuestro, es decir, tenéis los cuatro elementos posibles de cómo entendemos nosotros que son los animales. Pero lo más importante, de cara a las zoonosis, no es esto, sino de la distinta percepción que hay también respecto a las zoonosis, es decir, los animales los podemos ver iguales, parecidos o distintos a nosotros, pero las zoonosis tampoco es un concepto universal, como no lo es el supermercado. Los signos clínicos comunes entre animales y personas son, en muchísimas culturas, ignorados o negados directamente. Eso es así. Los técnicos de salud pública se tienen en muchas culturas como auténticos censores de las tradiciones. Es decir, ¿cómo no voy yo a flechar la yugular de mi vaca siendo yo un masái y voy a beber directamente esa sangre porque tú me lo digas? Lo hemos hecho siempre. Pues esto es así. Los eventos sociales siempre se asocian a la buena comida y en concreto a comidas tradicionales, por ejemplo esos banquetes rituales, y tradiciones y rituales. Entre los masái, el chaval que por vez primera sale a cazar y consigue un mono, se come parte del hígado crudo. Pues debe ser maravillosa la shigella, la salmonela, cualquier tipo de virus que se os ocurra, en fin, no quiero hacer la relación completa. A las recién paridas en ciertas áreas de la India también se les da sangre cruda directamente, es una costumbre. Leche cruda, que se hace también en muchos sitios, también los masái de nuevo consideran que hervir o cocer la leche la desnaturaliza, la desvirtúa, es decir, que pierde completamente su valor nutritivo y por tanto no existe la cocción de la leche en esta cultura, y como esos hay otros ejemplos, ¿no?
Y os decía antes que si usaban los animales en sus rezos. ¿Voy de cráneo o peor? Bueno, pues en 5 minutos tengo 5 religiones o así que voy a ir muy deprisa. Bien, hay una serie de elementos rituales en algunas religiones que comportan el uso de animales, en unas más que en otras, como veremos, pero para que nadie se me queje, he puesto de todas. Una de ellas son las imposiciones de manos, los banquetes y los tabúes. Voy una por una, ¿vale? En los animismos, bueno, la imposición de manos a enfermos y muertos, evidentemente, en casos de Crimea-Congo, ébola o algunas otras, como puede ser peste, es un factor de riesgo indudable. El lavado de cadáveres, los banquetes rituales a base de, entre otros, murciélagos, monos, como ya os he dicho, como rito iniciático, y he dicho monos, pero hay otra serie de ejemplos, y el uso de la sangre, la grasa y las pieles para untarse, para comer, o para incluso, que es otro de los elementos que he olvidado decir aquí porque me ha entrado la prisa, el elemento casi esencial en los riesgos de cara a la zoonosis por parte de ritos religiosos son consumir animales o bien realizar aspersiones con la sangre, cosa que se hace frecuentemente y en muchas creencias. El canibalismo y el kurú, no me voy a extender, es muy viejo, ya lo conocéis muy bien, y la aspersión de sangre. La aspersión de sangre se da, por ejemplo, en alguna de las otras religiones. Por ejemplo, en este caso, el budismo. ¿Qué prácticas llevan a cabo los budistas, que son gente súper pacífica y que sean de riesgo respecto a la zoonosis? Pues, por ejemplo, una acción que se considera un mérito, que es liberar animales, pero liberar animales a lo bestia. En Hong Kong se estima que cuando se celebra esta fiesta se liberan unos 700.000, son fundamentalmente paseriformes, son pajaritos pequeños. Pero imaginaros lo que debió ser esto en los años en los que había amenaza o presencia de gripe aviar. Pues debió ser el no va más. Porque además esta tradición que era, digamos, rural, se importó a las grandes ciudades y eso multiplicó, pero logarítmicamente, la cantidad de animales que se liberaban, porque hay mucha más población. Lo cual genera no solo un riesgo sanitario, sino un riesgo ecológico, porque primero hay que cazarlos, y luego comercial. Si no los vendes, ¿qué haces con ellos? Porque para el año siguiente ya no te van a servir, no van a seguir vivos. Y además, porque todos los que has cazado para esta ceremonia tienen un índice de supervivencia bajísimo, porque digamos que arrastran toda la población que pueden de las áreas rurales que circundan a la gran ciudad, se la llevan a la gran ciudad, las liberan allí y mueren, porque no están adaptados, porque están fuera de ambiente. Así que es un riesgo sanitario, es un riesgo comercial y es un riesgo ecológico. Y también lo hacen con otros animales, pero sobre todo pájaros, porque es mucho más vistoso liberar una bandada abrir una jaula y que una bandada de pájaros salga volando. Islamismo. Bueno, aquí, aparte de otras cuestiones que no son zoonósicas, como por ejemplo puede ser las neumonías, hepatitis y micobacteriosis relacionadas con la ceremonia del Hajj, que no sé quién de vosotros proyectó el otro día una foto de la ceremonia del Hajj en época de pandemia, en la cual estaban separadísimos, y esta multitud que había aquí, no sé quién la puso, ¿Raúl? O Hilaria. Bueno, pues mirad cómo es en realidad el Hajj, ¿no? Bueno, mucha densidad, gente estresada, gente que ha viajado, gente de distintos orígenes, en fin, muy juntos, pero, y bueno, las abluciones al rezo con amebiasis. No entro en ellas, no son zoonosis. Las zoonosis que me interesan son las de la fiesta del Cordero. La fiesta del Cordero, sabéis que estuvo en su día en el origen, o en uno de los orígenes de la fiebre aftosa en Reino Unido. Esa no es una zoonosis. Tampoco en lengua azul en algunas otras zonas, pero por ejemplo sí con fiebre del Valle del Rift en Yemen en el año 2000. Hubo decenas de muertos, si no recuerdo mal, fundamentalmente matarifes y veterinarios. La fiesta esta con el sabilla, que es el tipo de sacrificio que llevan a cabo los musulmanes para generar carne halal, que es una decapitación, como sabéis, que tiene que realizarse con una orientación hacia la Meca y por parte de una persona autorizada y tal y cual, está clonada, o al revés, no sé cuál, en el judaísmo y también en algunas formas de hinduismo, que tiene otro nombre, yakta. Pero es exactamente el mismo rito, es una decapitación rápida, no hay aturdimiento, no hay cosa parecida. Y se generan escenas como esta, con contacto evidentemente, como ha existido en los mataderos toda la vida, por otra parte, pero hoy en día esto se sigue manteniendo de forma tradicional. ¿Uso de animales en ritos religiosos judíos? Pues sí, existe una costumbre que se llama el kaporos.
El caporos es además la aspersión de sangre de gallos, o sea que de lo que se trata es de, en fin, impregnar a los concurrentes con la sangre. Imaginaros esto en época, una vez más, de influenza aviar, pero pensemos en cualquier otra de las zoonosis que una ave nos puede transmitir, salmonella, Newcastle, ya, en fin, ya sabéis que es una conjuntivitis muy leve, etcétera, pero os podéis ver que esto tiene una contestación social muy grande, aunque algunos judíos pues contestan de una forma no del todo elegante. Esto es Brooklyn, o sea que no estoy hablando de una sociedad rural pequeñita, por ahí perdida, no sé dónde, en el valle de la BK o donde puñetas estén, no, esto es Brooklyn. Y antiguamente, lo que pasa es que esto por supuesto ya no se hace, pero me llamó mucho la atención, se demediaba a un animal, se pasaba por en medio y se echaba uno encima la sangre, una costumbre bonita. Los romanos tenían una tradición parecida, era decapitar a un buey en una rejilla y tú debajo duchándote con la sangre, como una ducha purificadora. Debían coger de todo, supongo, ¿no? Entre otras, pues yo qué sé, micobacterias, en fin, se me ocurren varios, pero no quiero detenerme en eso. Bueno, y luego llevan pues su propio problema. También tengo para los más cercanos, ¿eh? Ahora llegaré al cristianismo. El hinduismo seguramente sea, y distintas variantes, incluyo aquí seguramente sikhs y jainitas, el jainismo, tienen algunas costumbres que no tienen tanto que ver directamente con zoonosis, como son los baños rituales en las aguas fluviales contaminadas. Si alguno habéis tenido la suerte de estar en Benarés, pues veréis lo que es el Ganges. Yo lo he visto y verdaderamente no me bañaría allí ni por todo el oro del mundo. Debe purificar mucho por dentro, pero por fuera, pues no. Y esta costumbre sí que me interesa, porque es esta de aquí. Se llama, a ver si lo digo bien, Anga Pradakshiman. Es una ceremonia que consiste en rodar con el torso desnudo, rodar sobre una superficie de tierra, y en esa superficie de tierra, con frecuencia, antes han defecado gatos y perros. Con lo cual lo que se consigue es perfectamente que Necator americanus o que Ancylostoma duodenale hagan su trabajo y tú adquieras esa enfermedad. Además, en India se ha prohibido el sacrificio de animales, de perros callejeros, con la de rabia que tienen, pero bueno. En Bali se hacen peleas de gallos rituales en las que al perdedor también finalmente se le decapita y se reparte la sangre entre los asistentes a modo de bendición. Es un rito religioso. No es solo las apuestas, sino un rito religioso. Apuestas es en Latinoamérica, es otra cuestión distinta. Bueno, el yakta es la decapitación total, es lo mismo. Y luego, y ahora os enseño una imagen realmente impresionante, los festivales en honor a las diosas Kali y Durga, que son la forma femenina de Brahma, incorporan cada 5 años en este sitio el sacrificio de miles de animales directamente por decapitación. Este es el festival de Gadimai Mela. Esto está al sur de Nepal, perdón, al sur de Katmandú, a unos 80 kilómetros de Katmandú. En el año 2014 se sacrificaron de esta manera, como veis aquí están preparándose para hacerlo, y aquí lo están haciendo, o lo están preparando, 250.000 animales, de los cuales más de 5.000 eran ganado vacuno mayor, quiero decir que no son solo pavos o cosas así, sino son animales mayores, 250.000. En el año 19 se supone que estaba prohibido, pero se ha llevado a efecto, no obstante, con varios miles de animales en estimación, porque no se sabe exactamente la cifra. Pero en el 2014, que fue el último, digamos, legal, porque la prohibición se comenzó a instaurar en el año 15, fueron 250.000 animales generando escenas como esta. Tenéis vídeos en YouTube si lo queréis ver y tenéis buen estómago. Ya estoy terminando, ¿eh? Cristianismo. Nosotros tenemos lo nuestro. Nosotros sacrificamos... perdonad. La cultura cristiana es la mayoritaria en España. No quiero con esto decir otra cosa. ¿Los cristianos también sacrifican animales? Sí. Hay un caso concreto. Y es el sacrificio del Milano. Eso es típico de algunas zonas de religión ortodoxa, es cristiana, ortodoxa, y también en Polonia. Se llama la fiesta del Milano. Se hace en solsticio de verano, se hace en Pentecostés o se hace también en... no me acuerdo ahora el otro... Bueno, en otra fecha señalada. Ahora no me viene el nombre. Es el sacrificio de un Milano, lo cual hoy en día es muy difícil porque es especie protegida y tampoco ellos quieren hacerlo, pero entonces en su lugar lo hacen con cuervos o lo hacen con gallinas. E igualmente es decapitación y aspersión de la sangre, lo cual pues es un riesgo. Por decir lo mismo que he dicho para los demás, su propio riesgo, compartir el cáliz pues es una cuestión poco higiénica y que puede generar, y están descritas, transmisiones de una serie de patógenos no zoonóticos. Yo he visto personalmente en Guatemala, en esta iglesita, sacrificar a un gallo. O sea que
Hay una mezcla de animismo, cristianismo en ciertas zonas, y bueno, esto es así, quiero decir, no es una cuestión de crítica, es que es un hecho. Bueno, y estoy terminando muy rápidamente. Los nómadas, estos viajan, pero de otra manera. Estos viajan con sus animales, estos padecen las 3 zoonosis principales, históricas, digamos, equinococosis, brucelosis y rabia, además en algunas zonas, algunas otras que se les suman, y además las no zoonósicas. ¿Por qué? Porque esta gente convive con los animales y además se congregan y se reúnen en gran densidad alrededor de los pozos de agua. Ese es el punto de gran transmisión de enfermedades. Respecto a ellos, porque en Chad o en Mauritania, en general en África, son muy reacios a la intervención por parte de las autoridades en términos sanitarios, de tal manera que es más fácil vacunar a los animales que a los niños. Los programas de éxito hacen vacunaciones conjuntas de animales y de niños y entonces todo el mundo queda vacunado, personas y animales, es un hecho. En cambio, en Mongolia tiene una mentalidad completamente soviética. Allí lo que se les dice, lo hacen y les funciona muy bien, tiene una sanidad muy elevada, excepto para carbunco, pero porque el carbunco, como sabéis, tiene un componente telúrico, que no es el caso en otras enfermedades. Y luego tienen una concepción de la tuberculosis, por ejemplo, como un elemento casi o de herencia o de maldición. No es una enfermedad transmisible para ellos. Por eso, los tratamientos largos, por ejemplo, de tuberculosis, exige clínicas móviles, y eso es difícil en algunas zonas. Bien, y la última ya, tuberculosis y elefantes. Estos son los elefantes blancos, ¿eh? Cuando se hablan de elefantes blancos son así, son rosas, no son blancos. Bien, los elefantes son un atractivo turístico importantísimo en el sudeste asiático, de hecho, a algunos imbéciles les dan de comer cacahuetes, y los mahuts, que en español se dice cornaca, pero lo encontraréis en todas las referencias como mahuts, consideran que los animales no pueden transmitirles la tuberculosis. Los elefantes son puros, los elefantes no transmiten enfermedades, nada malo puede venir de los elefantes y por tanto el único problema es que cuando les sacas de su uso habitual, que es sacar troncos y ponérselo de monito de feria o de elefantito de feria a los turistas, entonces se enferman, pero no pueden transmitirlo a las personas. Es una cuestión de cultura. Bueno, y las soluciones: educación para los locales, responsabilidad para los visitantes y educación. Plas y plas. Muchas gracias.